La primera lectura de este segundo domingo de Cuaresma nos sitúa ante un texto de relevancia estructural decisiva dentro de la gran narrativa del Génesis. No estamos en Génesis capítulo 12, versículos 1 al 4, ante un episodio aislado, sino ante un verdadero umbral literario teológico. Hasta el momento en el libro de Génesis, el libro ha desarrollado los grandes relatos de alcance universal: la creación, las genealogías primordiales, el diluvio y la dispersión de Babel. Así que el horizonte interpretativo es, por lo tanto, cosmológico y antropológico. Sin embargo, ya aquí en Génesis capítulo 12 se produce un desplazamiento hermenéutico fundamental. La narrativa abandona la perspectiva universal para concentrarse ahora en la historia de un individuo concreto. Y este giro constituye una reorientación teológica de enorme relevancia. Es importante mencionar que el contraste con Babel resulta particularmente significativo porque en el relato de la Torre de Babel, la humanidad busca la autoafirmación mediante la uniformidad y el proyecto autónomo, hacerse un hombre. En la llamada a Abraham, por el contrario, la iniciativa pertenece enteramente a Dios, quien promete engrandecer el nombre del patriarca. Entonces, la tensión es teológicamente significativa. La unidad en Babel emerge de la autosuficiencia y la universalidad prometida a Abraham emerge desde la mediación divina. Este texto de Génesis capítulo 12, versículos 1 al 4, entonces establece un principio fundamental en la teología bíblica. Lo universal no se construye por concentración del poder, sino por dinamismo de la promesa. Ahora, desde una perspectiva morfológica y sintáctica, este pasaje se abre con una fórmula clásica en hebreo que es Vayomer Yahvé el Abraham. Y el Señor dijo a Abraham. Aquí el verbo Vayomer y dijo activa el mecanismo narrativo característico del hebreo bíblico. Pero más allá de su función sintáctica, la forma verbal señala el fundamento teológico del relato. La historia comienza con la palabra divina, Vayomer Yahvé, y dijo Dios. No es Abraham quien busca a Dios, es Dios quien irrumpe en la historia humana. Y esta prioridad en la iniciativa divina constituye uno de los ejes interpretativos centrales de este texto. Incluso la designación nominal Abraham, aún en la forma básica arcaica de este nombre, pues anticipa precisamente ese dinamismo identitario que atravesará toda la tradición patriarcal. Ahora, la identidad queda inscrita en un proceso de transformación desencadenado. ¿Por qué? Por la escucha de Abraham a la palabra de Dios. También podríamos decir que el núcleo semántico de este pasaje se centra en el mandato que encontramos. Lej, leja, vete a ti mismo, vete hacia ti mismo. Y desde un punto de vista morfológico, esta combinación de un verbo en imperativo, vete, lej, con un dativo que se llama dativo reflexivo, leja, pues despliega también una profundidad interpretativa que es bien interesante, porque no se trata únicamente de una orden de desplazamiento de un lugar geográfico, sino que la construcción lo que permite es una lectura también existencial. La llamada articula simultáneamente esa exterioridad e interioridad, lo que hace que la fe bíblica pues se configura aquí como un movimiento. También es importante resaltar la triple separación que presenta el texto y que es la invitación de Dios a Abraham, lo que muestra también que esa triple separación pues se va intensificando progresivamente y va aumentando esa ruptura. Meartseja, ¿de qué le pide Dios que se vaya de sí mismo? Dice, Meartseja, de tu tierra. También le dice, Umimolachteja, de tu parentela. Umibet abija, y de la casa de tu padre. Entonces la gradación sintáctica va avanzando, si ustedes notan, desde lo geográfico hacia lo relacional y finalmente hacia lo identitario. Aquí el texto no acumula información descriptiva, no se trata simplemente de llenar el espacio, sino de generar una tensión narrativa.
Entonces, esta repetición aquí funciona como una estrategia retórica semita que desinstala ¿para qué? Para subrayar la radicalidad de esa desinstalación. La fe aparece así como, no como una adhesión conceptual, sino como una reconfiguración existencial. La tradición judía interpreta esta expresión lej leja, particularmente en el horizonte midrásico, con una alta densidad. El mandato no describe simplemente una migración, sino describe una transformación. Partir implica de alguna manera desprenderse de estructuras heredadas, de seguridades culturales y también de marcos de identidad. Dios no solo conduce a Abraham hacia una tierra prometida, lo orienta hacia su verdadera vocación histórica, dirán los rabinos. Ahora, a la lógica de la ruptura también corresponde la lógica de la promesa, que es muy interesante y muy importante, porque el discurso divino se articula mediante la progresión cuidadosamente estructurada del texto. Ahora Dios le dice, y haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre. Entonces, nuevamente, desde una perspectiva retórica, la secuencia verbal no constituye solamente aquí una enumeración de acciones, sino una expansión progresiva del horizonte que va a tomar el protagonista, en este caso Abraham. A tres renuncias que Dios le ha pedido a Abraham, ahora le corresponden tres dones transformadores. La pérdida no opera entonces como una negación aquí, sino como una condición de posibilidad. Y aquí emerge una de las claves fundamentales de la teología bíblica. La elección divina desinstala para reconfigurar, vacía para colmar y particulariza para universalizar. Así que la culminación del discurso lo expresa con claridad. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. La historia individual entonces aquí adquiere una proyección universal. Ahora, la respuesta de Abraham se formula con una economía literaria bastante interesante, pocas palabras, porque dice, Vayelech Abraham, entonces Abraham se fue. Y aquí entonces el verbo no solamente describe el desplazamiento físico, sino que también describe esa irrupción de la obediencia en la historia. Luego dice que eh, se fue, pero se fue tal como el Señor le había dicho. Kasher Diber el Yahvé. Corresponde entonces aquí esta relación entre la palabra que ha sido dicha y la acción inmediata. Entonces, este aparente silencio del relato respecto a emociones, a deliberaciones internas entre los personajes, lo que hace es magnificar precisamente este gesto de la fe. Entonces, la obediencia aparece aquí como un movimiento puro. Por otro lado, este pasaje también demuestra una extraordinaria plasticidad teológica en la manera como fue recibido en la tradición bíblica posterior. Recuerden ustedes que la fe será comprendida como desplazamiento, como confianza en lo no plenamente visible, como disponibilidad precisamente a la promesa. Y aquí la cuaresma adquiere su clave interpretativa también más profunda, porque la cuaresma constituye esencialmente un tiempo de éxodo interior, un tiempo en el que la existencia creyente vuelve a escuchar Lej Leja, ve, atrévete a salir. Entonces la escritura no romantiza la salida, pero afirma algo decisivo. Dios no vacía la vida, la reconfigura. Lo que parece ruptura puede convertirse en génesis. Lo que parece desinstalación puede convertirse en promesa. Y allí, donde la historia exige partir, la palabra divina sigue recordando, no temas salir.